Acá estamos en movimiento, como decía Romina, acá estamos en el departamento de Cerro Largo. Yo les contaba más temprano que nos hemos ubicado desde el viernes de noche en realidad, en la zona de Verachí, o quizás más conocido para los oyentes, Paso Centurión, a pocos kilómetros de Paso Centurión, o sea, el departamento de Cerro Largo, cerca de la frontera con Brasil. Concretamente, ¿cómo hemos llegado hasta acá? Yo hice el detalle en la primera intervención. El viaje es desde Montevideo por la ruta 8, derecho, pasando 33, llegando a Melo, y desde Melo la ruta 7. Se toma la ruta 7 en dirección a la frontera, son 36 kilómetros, hasta arribar al establecimiento Verachí. Acá vinimos a visitar a Carlos Amonte, al ingeniero agrónomo Carlos Amonte, a quien los oyentes conocen bien del espacio Conexión Interior. Es uno de nuestros columnistas los lunes, 11:30 de la mañana. Lo que nos propusimos en esta ocasión es, como hacemos cada tanto, ver la realidad en el terreno. En este caso, para observar de primera mano, in situ, ideas, temas, planteos que Carlos ha hecho en más de una ocasión justamente en su columna. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Romina, buen día a la audiencia. Hace más de 2 años que empezamos con el proyecto de Conexión Interior, y cuando comenzamos siempre decíamos que teníamos un invitado de lujo. Después lo dejamos de decir porque todos eran invitados de lujo. Pero tomábamos el pelo con eso. Pero ahora sí, te puedo decir que Verachí tiene un invitado de lujo. Bueno, gracias por recibirme. No es la primera vez acá en Verachí, hemos estado en otras ocasiones, pero hace tiempo que yo por lo menos no venía, ¿no? Hace tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, algunas palabras para ubicar este campo en el que tú te desempeñás como administrador. Es un campo agrícola ganadero, es en el noreste del país, estamos al sur del Río Negro, aunque cueste creer, Cerro Largo está al sur del Río Negro. Es un campo sobre la frontera brasilera, estamos a 4 kilómetros del río Jaguarón, límite con Brasil, y tiene una fuerte influencia brasilera desde su tradición, con un casco portugués. Los dueños originarios son portugueses, después estuvo en manos de productores uruguayos del litoral de Soriano, y después desde el año 87 el grupo que pertenece de Verachí hoy es un grupo, una familia de origen portugués, pero hoy con la descendencia en Río de Janeiro, y bueno, y es un campo de 10.600 hectáreas, lo cual es grande, verdaderamente grande, y está sumamente diversificado, que es la característica de Verachí. Sí, diversificado y, ¿cómo decirlo?, desarrollado de una manera muy intensiva. Ya charlaremos de eso después más tarde, ¿no? Acá hay distintos rubros de producción y hay innovaciones, hay experimentación, hay nuevas tecnologías en uso, ya nos iremos empapando de todo eso. Pero en cuanto a la producción, ¿cuáles son entonces los rubros básicos de producción? Yo decía hoy más temprano, ganadería para producción de carne. Claro, nosotros definimos a Verachí como una fábrica de producir carne, y todos los rubros de Verachí, el objetivo principal es la producción de carne, de más carne y de mejor calidad, es el objetivo primario. Sabiendo el objetivo principal que tiene una empresa, es más fácil después lograrlo. Uh-huh. De todos modos, hay otras producciones, como quedó dicho al pasar. Exactamente. El resto de las producciones es arroz, lo cual tenemos 4 represas, que son 1.500 hectáreas arrozables. El sistema arrocero le da un ingreso indudablemente por el arroz, pero atrás del arroz viene la pastura, que ya vamos a hablar más adelante, y es en función de eso que se hace más carne y más producción de carne y de mejor calidad. ¿Qué más? Después, en la parte genética tenemos cabaña Braford, cabaña Brangus, cabaña de Merino Duni en Lanares, criollos,
que antiguamente la estancia era más conocida por los criollos. Hoy incorporamos el resto de las cabañas, lo cual es la base genética de producción de Verachí. El objetivo de las cabañas es siempre producir más y mejor carne. Bueno, para los oyentes que están siguiendo nuestra emisión en video, Carlos y yo aparecemos en una pantalla con unas oficinas de fondo, es que estamos justamente ubicados en una construcción, ¿cómo llamarlo? ¿Una casa? Es el escritorio. El escritorio. Antiguamente un galpón que fue reciclado y es donde trabajamos con la gente todos los días. Ahí está. Ahí estamos ubicados. Ese es el fondo que se ve detrás de Carlos, detrás de mí. Y en la otra imagen que deben estar recibiendo por YouTube, por Caltinat TV, por Nuevo Siglo, lo que observan es el campo, es la vista que tenemos en la ventana del escritorio, ¿no? Estamos Carlos y yo mirando hacia afuera, mirando eso mismo que ustedes están viendo. Tan apacible, tan verde, con un cielo tan azul como el que caracteriza a una mañana como la de este lunes. Si miran en la imagen, en el fondo van a ver unas sierras. Esa sierra ya es Brasil. Esa sierra es Brasil, sí, pero el campo no da exactamente sobre la frontera, ¿no? Estamos a 4 kilómetros, hay un establecimiento. Hay un límite de Verachí que está a 4 kilómetros de la frontera, pero no en la frontera misma, ¿no? Yo les cuento a los oyentes, acá en el campo, la emergencia sanitaria podríamos decir que está presente porque se encuentra tapabocas, alcohol en gel a la orden por todos lados. Pero en realidad la gente desarrolla el grueso de las actividades al aire libre, con buena ventilación, sin ninguna dificultad para mantener las distancias físicas mínimas. Es que por eso mismo el agro nunca se detuvo. Eso es lo que podemos decir en síntesis, ¿no? Pese a la llegada de la pandemia de COVID-19 en el mes de marzo, la actividad acá, en el interior, en todos los rincones del país en los que se hace agropecuaria, continuó, entre comillas, casi normalmente, ¿no? Exactamente. También te diré que con el diario El Lunes es más fácil, pero en su momento, en marzo, no sabíamos cómo iba a terminar y qué iba a pasar, por ejemplo, con la industria frigorífica, si iban a parar los frigoríficos o no. Claro, si hubieran parado, el punto crítico pudo haber sido la industria frigorífica. Claro, si hubiera parado la industria frigorífica, se para la cadena y nosotros no tendríamos venta y no tendríamos ingresos. Uh-huh. Esa era una gran incertidumbre que teníamos en marzo. Yo me instalé en marzo acá, te cuento que nunca en mi vida me quedé más de 15 días en alguno de los establecimientos que administro, y bueno, y acá desde marzo estoy con una cuarentena voluntaria y la verdad es trabajando mucho más que antes, y aproveché para hacer una dieta que me vino muy bien para bajar unos cuantos kilos. Ese es un punto que capaz que los oyentes pueden escuchar con interés. ¿Por qué decidiste quedarte acá? Hiciste creo que una ida a Montevideo. ¿Cuándo fue? ¿Hace poco? Sí, 2 veces. Un par de veces ahora, hace poco. Y muy pocos días. Hace muy poco. ¿Por qué te encerraste, entre comillas, acá? Lo principal es por la incertidumbre, que no sabía cómo iba a terminar la pandemia. Ya estoy en la etapa etaria que soy vulnerable al COVID, y la verdad que, ¿para qué te voy a decir? Tengo miedo. Tenía miedo de contraerlo y bueno, y morir no, porque soy creyente y me va a tocar cuando me toque, pero creo que el ahogo de eso que producía y el CTI y todo eso me dio miedo, y acá podía hacer la actividad, podía trabajar, podía estar al aire libre, podía seguir con mi actividad normal, y la verdad que hice mucho más trabajo que tenía atrasado, que me puse al día, cosas insólitas que la verdad que no pensé, que nunca tenía tiempo para hacerlo, y la aproveché. Hay una parte positiva. Un par de ejemplos de lo que hiciste aprovechando la reclusión al aire libre. Hice una limpieza de todo lo que son las cámaras, para que tengan una idea. Acá trabajan 26 personas, o sea que hay más de 14 familias viviendo en Verachí, lo cual todo el tema de desagües y de cámaras son 32 cámaras diferentes, y aprovechamos la pandemia para limpiar todo y repararlas y hacer una puesta a punto, un tema que hacía 30 años no se hacía. Y después el otro tema era el casco
tiene un techo portugués con tejas muleras hechas en el muslo de los esclavos, sería de la época, y la verdad que son una reliquia. Repetimos, ¿de qué fecha es el casco? Es de 1890. 1890. Y entonces había que reparar tejas. Había que reparar las tejas, son 12.500 tejas, que es un trabajo artesanal que había que hacerlo, y bueno, hicimos una a una, reparándola, y fue otra de las cosas. Y después hice una plantación de árboles que hacía muchos años tenía pendiente, y plantamos más de 300 árboles, lo cual le va a dar también un toque, y reparé la entrada, que siempre fue postergada, era lo último que iba a hacer en la estancia. Primero quise arreglar la estancia, yo hace 17 años que administro acá, y preferí primero hacer todo lo interno y dejar la entrada de la estancia para el final, y bueno, fue el momento para hacerlo. Bien, pero entonces, aparte de lo que hiciste porque tenías atrasado, se hizo todo lo que se hace habitualmente. Eso es lo que marcábamos hace un rato. El agro en realidad no se detuvo. Y decirlo así, capaz que implica simplificar, porque que el agro no se detenga implica que no se detienen una enorme cantidad de otras actividades, ¿no? Esto es una cadena. Claro. Los mecánicos en el pueblo siguen trabajando porque nosotros seguimos usando maquinaria, rompiendo maquinaria. Los comercios están vendiendo porque nosotros precisamos puesto. La estación de servicio sigue vendiendo gasoil cuando el país estaba parado y no se vendía nada de combustible. Nosotros seguíamos consumiendo combustible y capaz aceite, y seguíamos pagando cuando la mayoría de los uruguayos estaban en seguro de paro, seguíamos pagando sueldos, y la gente seguía al día con sus cuentas, que son el gran problema que tuvieron el pequeño almacén y la farmacia, que no vendían o no podían seguir con su plan de ventas. Creo que eso... Eso es interesante remarcarlo. En el agro no hubo seguro de paro. No hubo seguro de paro, y además se movió a partir del agro una cantidad de rubros del comercio y de otras empresas, de pueblos, ciudades, la logística, ¿no? Claro, los camiones, el transporte. Cuando te hablé de que hicimos la reparación del techo, eran albañiles que no estaban. Cuando hice reparación de alambrado, eran alambradores que no estaban en la estancia, son contratados. Cuando te dije la reparación de las cámaras, es una barométrica, y es personal de albañiles que se dedicaron a hacerlo. O sea que fue al revés, invertimos para darle trabajo también a la gente, que eso ayudó a muchos que no tenían alternativa. Ha sido una constante de estos tiempos el teletrabajo. Hemos hablado de cómo cantidad de empresas se volcaron al teletrabajo, cantidad de empleados, cantidad de colaboradores de firmas de distintos rubros pasaron a trabajar desde sus casas. En este caso fue al revés, digamos, ¿no? Da la impresión de que las telecomunicaciones en todo caso se usaron mucho para, en el caso tuyo, vínculos familiares, amistosos, ¿no? La familia, las amistades pasaron por Zoom, el teléfono y el WhatsApp. El trabajo en sí fue trabajo como el de todos los días, trabajo presencial. Normal. Pero de todos modos aparecieron las telecomunicaciones también, en algunos aspectos, ¿no? Aparecieron porque era el contacto con el escritorio en Montevideo, que antes era la visita presencial, ahora era vía Zoom. Nosotros tenemos con ABM un estudio contable que es el que nos da el soporte de contabilidad y llevar los números, y después el contacto con Brasil lo mismo, que antes eran visitas, hoy están cerradas la frontera, no pueden venir, pero sí tenemos contacto con Zoom, con la familia ni hablar, y después que te contaba con la dieta lo mismo, con la clínica que voy es por Zoom, entonces mirá las anécdotas que aparecen, las sesiones con la clínica del casamiento eran por Zoom. Te soy sincero, a mí me facilitó, porque lo otro era implicar, Verachí queda a 500 kilómetros de Montevideo, es un viaje de 6 horas de ida y 6 horas de vuelta para ir al escritorio, o para ir a la clínica, o para ir a un médico.
La verdad que este sistema, hasta el tema de remedios, es por teléfono y te lo mandaban, o sea que se facilitó y creo que hay cosas buenas, entre comillas, ¿no?, que se pueden sacar de esta etapa de la pandemia, que nos aprendió a trabajar y que no era necesario un traslado a Montevideo. Sí, sí, sí. Esos ejemplos que estás contando son bastante claros en ese sentido. Pero para ir redondeando esta primera charla contigo esta mañana, Carlos, decíamos, la actividad agropecuaria continuó. ¿Qué pasó con los precios? ¿Hubo precios que se alteraran debido a la pandemia, ya sea por razones locales del Uruguay o por mercados internacionales? Sin duda, el mercado internacional chino dependiente bajó el precio de la carne, el precio internacional se desmoronó. Estamos hablando de $1 de precio de baja en el animal en pie, lo cual pegó fuerte porque nosotros hacemos proyecciones de un año hacia el otro y las proyecciones eran más optimistas, nadie pensó lo de la pandemia. Por otro lado, por suerte, se puede seguir vendiendo. Hay rubros que le pegaron fuerte, el tema lanero es sin precio hoy en día, cuando ya está muy avanzada la esquila de todas las majadas en el Uruguay. Eso es, hay gente que depende del precio de la lana para poderla vender y para poder pagar sus cuentas. Ahí hay un trancazo fuerte. En el tema reposición de ganado, hay rubros que siguen marchando, la exportación de ganado en pie sigue funcionando, los corrales siguen funcionando, lo cual la reposición de ganado se sigue comercializando, con menores precios sí, pero se sigue comercializando. Hay que ver el medio vaso lleno de todo este periodo, que la verdad que en marzo miramos para adelante y no veíamos ninguna luz en el túnel, y la verdad que no, para el tema agropecuario no fue tan horrible. Hay que ver que hay gente que se quedó sin trabajo, fábricas cerradas y tiendas sin vender, y gente sin cobrar y gente sin trabajo, que eso sí es grave, ¿no? Es grave. Mencionabas el remate, un remate tradicional que Verachí organiza en el mes de octubre, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? La verdad fue el mejor remate en la historia de Verachí. Hoy tenemos... Es un remate de toros, ¿no? Es el remate de toros en Don Tito, que es el centro de ventas de Valdés y compañía, que realmente un modelo a nivel de país. Don Tito, en Tacuarembó, ¿no? En Tacuarembó, sobre la ruta 26. No existe otro local de venta en Conexión Interior hacíamos el paralelismo para que la gente entendiera. Es como si fuera una Antel Arena, pero para la ganadería. Realmente maravilloso es el local. Y bueno, ahí hacemos hace 20 años el remate anual, que es la producción de toros, que es la venta de genética, poderla repartir desde Cerro Largo, como nos gusta decir, para todo el país. Y este año tuvimos el récord de precio, y la verdad que estamos en el informe que Pablo Mestre da en El País, estamos en una raza, en Brangus primero y en Bradford segundo, en el top 10 de los promedios de venta de todos los remates. ¿Cómo se explica eso? Puede preguntarse el oyente. Y bueno, por un lado es un trabajo que venimos haciendo hace años con un asesor argentino de las lilas de Argentina, que nos da el soporte técnico. Eso en cuanto a la calidad del producto que ofrecen ustedes, de los toros que ofrecen ustedes, pero ¿por qué tanta avidez? ¿Qué está pasando en ese rubro de actividad en la ganadería? Hay una explicación que es una apuesta a futuro. Hay los 3 millones de terneros que se produjeron, que fue un récord. Esas vacas parieron. Ese fue un hito de Uruguay justo ahora en medio de la emergencia sanitaria, ¿no? Todo se va sumando, todo va sumando. Esas vacas que parieron van a tener que entorarse de vuelta. Antes seguramente iban para invernada. Las vacas vacías seguramente van para invernada, para frigorífico, para carne, y esas vacas la gente con
con una perspectiva de que el precio es bueno de la carne y que el agro sigue caminando y que los terneros hay demanda por los invernadores y por la exportación de ganado en pie, la gente entora más. El mensaje es muy bueno para los criadores, que es el sector más débil de la cadena productiva ganadera. Hablaste de Bradford, hablaste de Brangus, y estoy seguro que muchos oyentes saltaron. ¿Qué es eso, no? ¿Qué razas son esas? ¿Qué tipo de vacunos son esos? Bueno, capaz que lo charlamos dentro de un rato, en una segunda entrada después de la tertulia, ¿te parece? Exacto. Mira, Carlos, estoy observando mensajes que llegan desde la audiencia. Tenés hinchada, ¿eh? Qué bueno escuchar esta mañana a Carlitos Amonte, un excelente laburador profesional, un ser humano muy valioso. Se lo extraña por San José. Su aporte al programa de huertas familiares, por ejemplo, dice Rosana, justamente desde ahí al lado, desde el departamento ese que ha sido un poco adoptivo tuyo, ¿no? Sí. Trabajaste muchos años allí, ¿no? Muchos años, donde me siento parte. Mirá, te emocionaste. Te emocionaste. Gracias, Rosana. Y después tengo acá otro mensaje. Es una pregunta en este caso. Alejandro quiere saber, a propósito de acá, de Verachí, tú lo describías, ¿los trabajadores son uruguayos o son brasileños? Uruguayos, 100% uruguayos. Bien. Bueno, dentro de un rato, más tarde, vamos a charlar a propósito de cómo se desarrolla la actividad acá, cuáles son las innovaciones, cuáles son las experimentaciones, la relación esa entre ganadería y agricultura, cómo es la sinergia. Me parece que va a ser ilustrativo, va a ser interesante. Pero ahora volvemos a estudios por un rato, Romina.